Hola, muy buenas, saludos otra vez en nuestro día 34 de confinamiento. Y yo me preguntaba esta mañana de madrugada, ¿cuándo nos volveremos a poder reunir en el local? Y cuando tenemos esa primera reunión, ¿cómo será? ¿Qué restricciones habrá? ¿Cómo tendremos que adaptarnos a nuevas normas? O, quién sabe, son preguntas que en este momento solo Dios sabe cómo o cuáles son las respuestas, ¿verdad? Bueno, pues vamos entonces hoy al libro de Esther y a la historia de Esther. Voy a leer unos versículos del capítulo 4. Empezando con el versículo 13, dice: Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Ahí el confinamiento del que vamos a hablar. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Palabras famosas de Esther. Y entonces tenemos aquí esta situación donde ella habló con Mardoqueo y le dijo: vale, yo no debería estar delante del rey en este momento, pero vamos a hacer lo siguiente. Yo y mis doncellas vamos a pasar 3 días y 3 noches en completo ayuno, y tú reúne a todos los judíos que hay en Susa, la ciudad del palacio, y hacer vosotros lo mismo, y entonces entraré, y si el rey está contento conmigo, pues para adelante, y si no, me matará. Muy bien, pues vamos a hablar un poquito de este libro de Esther primero, y había algo de controversia en los primeros años de meter o no este libro dentro del canon de la Biblia, incluirlo entre los libros de la Biblia. ¿Por qué? Bueno, hay varias cosas que a algunos les molestaba, ¿no? Primero, no hay ninguna mención de Esther en todo el Nuevo Testamento. ¿Bien? Luego, no hay ninguna mención de Dios en el libro. Tampoco hay ninguna mención ni de la ley, ni de la adoración o los rituales de adoración judía. No, hay silencio en eso. Y también, si mira a las personas de Mardoqueo y de Esther, no se les ve una devoción a Dios, un amor por Dios. Entonces, por estas razones, algunas personas en los primeros años, pues pensaban que igual no debería ser, pero bueno, ya eso se decidió, y luego el Señor enseñó claramente que el libro debía de estar en la Biblia, y a lo largo de todos los siglos lo ha confirmado, pues es un libro riquísimo en enseñanza, instrucción y demás. Entonces, no es cuestión ya en estos días, pero desde luego que estas son factores curiosos en el libro. Pocos libros de la Biblia son así. Bien, alguna información histórica o geográfica también detrás del libro. El trasfondo de la historia que acabo de leer, de estos capítulos de Esther, el trasfondo va 1000 años atrás, ¿bien? De la fecha en que se escribió y en que acontecieron. Lo veremos un poco más en unos minutos. El liderazgo mundial ya no está a cargo de Babilonia, sino en el segundo imperio global, que era el imperio persa. Bien, Susa es la ciudad, es una ciudad muy antigua, que tiene muchos niveles de construcción o de habitación, de personas que han habitado, ¿no? Y en la primera parte de su historia se encuentra la fecha de hasta 6000 años. O sea, era una ciudad o por lo menos un lugar donde ya vivía la gente justo después del diluvio. Es muy, muy, muy antiguo. Y de hecho,
hoy en día hay un monumento que tiene 1000 años de antigüedad, que se dice, donde dice ser la tumba de Daniel. Bien, entonces, en fin, un poco algunos datos de la ciudad. Estos acontecimientos de Esther son casi los últimos acontecimientos, o los más tardíos de todo el Antiguo Testamento. Los libros de Nehemías y de Malaquías tienen acontecimientos más tarde que Esther. Hay pocos otros acontecimientos del Antiguo Testamento que son después de Esther. O sea que es muy tarde en la historia del Antiguo Testamento. En los libros, si pusiésemos los libros en orden cronológico, sería Esdras en el siglo VI a.C., luego Esther, no Nehemías, sino Esther en el siglo V, hacia el principio del siglo V, y luego Nehemías hacia mitad, un poco más tarde del siglo V. Entonces vienen en ese orden. Esdras para construir el templo, Nehemías construye los muros, y Esther es una historia que sucede no en Israel, no en Jerusalén, como Esdras y Nehemías, sino que lejos entre los judíos que estaban esparcidos, en este caso en Persia. Bien, Esther, su nombre puede ser que sea Estrella en persa, o si no es nombre de una diosa, y su nombre hebreo era Adasa, que significa, no me acuerdo, es una planta. Bien, bueno, el rey de Nehemías, si os acordáis de la historia de Nehemías, que era el copero del rey, ese rey, que era Artajerjes, era seguramente el hijastro de Esther. O sea, Esther era la reina y Asuero era el rey, pues el rey de Nehemías, por el cual trabajaba Nehemías, sería hijo de ese rey. No hija de Esther, pero sí hijo del rey. Muy bien, entonces hay esas conexiones entre esos libros. Muy bien, ahora vamos a mirar un poco la historia misma de lo que sucede aquí. Mardoqueo, todo arranca cuando, creo que por el capítulo 3 o así, Mardoqueo se niega a inclinarse delante de uno que se llama Amán, que es un hombre que el rey Asuero ha levantado y le ha promocionado y tal. El caso es que Mardoqueo se niega a inclinar delante de él ni mostrarle respeto en absoluto. Y nos preguntaríamos, ¿y por qué? Bueno, Amán, que es este general, se entera que Mardoqueo, pues le fastidia, se enfada un montón de que Mardoqueo no le hace ningún tributo, no le respeta. Y se entera de que Mardoqueo es un judío. Entonces, Amán se las arregla para engañar al rey, para que él firme un edicto permitiéndole a Amán matar no solo a Mardoqueo, a todos los judíos del imperio. Así que él quiere destruir a los judíos, algo así como un Hitler, ¿no? Y nos preguntamos, ¿por qué esta enemistad entre estos dos hombres? ¿No habrá algo más ahí? Pues sí, efectivamente, sí que había algo más. Amán, dice el texto, es un agageo. ¿Eso qué es? Bueno, si nos remontamos 1000 años antes, cuando salieron los israelitas con Moisés de Egipto, estuvieron en el desierto, fueron atacados por un pueblo que eran los amalecitas. ¿Bien? Y los amalecitas eran descendientes de Esaú. Y Dios prometió que iba a destruir a los amalecitas, destruirlos por completo. Bueno, 450 años más tarde, ¿bien?, está arrancando el reino de Israel. El primer rey se llama Saúl. Y una de las tareas que Dios le da a Saúl es de atacar y destruir a los amalecitas. Ya que llevaban 4 siglos desde que habían hecho eso, ¿no?, con los judíos en el desierto. ¿Y qué hace Saúl? Pues va y destruye todo, pero no todo. No lo mejor de los animales y tal igual, y preserva al rey.
de Amalek. ¿Cómo se llamaba el rey? Agag. ¿Quién es Amán? Es un descendiente, siglos más tarde, de Agag, un agageo. Menudo nombre. Entonces, evidentemente todavía hay odio, enfado, ira entre esas dos culturas, entre esas dos naciones, y Amán dice, aquí tengo mi oportunidad, me voy a encargar de esos judíos. Entonces eso está aquí detrás de la historia, ¿bien? Entonces, cuando Mardoqueo se entera del plan de Amán, él entonces apela a Esther y le dice que Esther era su prima, jovencita, y también era la reina, escogida por Asuero. Entonces él le apela a ella, vete por favor, intercede por nosotros ante el rey Asuero, y de ahí el versículo que leímos. Porque si tú callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y entonces, estas son las palabras, y vemos aquí, yo creo que vemos un indicio, desde luego que es sutil, pero aquí hay un indicio de la fe en la providencia y soberanía de Dios, por parte de Mardoqueo, pero no menciona su nombre. Muy bien, vamos a hacer entonces, para terminar, unas observaciones acerca de este relato y el tema en sí. El libro de Esther es un ejemplo maravilloso de cómo Dios controla la historia, pero a veces lo hace de una manera escondida o imperceptible. Está detrás del telón, no se ve abiertamente la mano de Dios. Es como el que está en un barco grande, un crucero de estos enormes, cuando el capitán mueve el crucero un poco, 5 grados, si tú estás dentro del crucero cenando, jugando, lo que sea, tú no te enteras de que el barco se ha movido, que se ha movido y va a terminar en un destino diferente. No lo notas porque estás dentro, y a veces cuando estamos dentro de la situación, dentro de esta crisis, de esta pandemia, no vemos exactamente la mano de Dios en detalle o no lo percibimos, ¿no? Pero más tarde, mirando atrás, muchas veces se puede ver mejor. Por eso hay historias enteras y películas enteras acerca de la providencia de Dios en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y su protección con los judíos y cosas que en el momento nadie veía, pero luego lo ves y dices, pues sí, que Dios estaba preservando, ¿no? Entonces, así este libro es un ejemplo de eso, de que aunque no está Dios nombrado, pero ahí está actuando, ¿no? Es cierto que Mardoqueo es posible que Mardoqueo y Esther no fuesen muy devotos a Dios. Igual no amaban mucho al Señor. No parece que tenían una devoción personal, como Daniel, por ejemplo, o Nehemías, o Esdras, ¿no? Esther no lo vemos, por lo menos. Y sería posible, sencillamente, que no, que eran judíos que personalmente ellos no amaban al Señor, pero vemos aún así la fidelidad del Señor a su pacto, en preservar a su pueblo. Bien, otra posibilidad como razón por la que no aparece el nombre de Dios, pudiera ser que el autor humano del libro de Esther, guiado por el Espíritu Santo, por supuesto, pero él tenía una razón en concreto, tenía una razón específica por no mencionar el nombre de Jehová en ningún sitio, nombre de Dios en ningún lugar. Es posible, hay literatura muy famosa hoy en día, incluso en los últimos siglos, que se ha escrito donde tú sabes que eso está hablando de Dios, está clarísimamente enseñando verdades espirituales, pero no menciona a Dios. Los hay muy importantes y muy conocidos. Entonces, es una posibilidad también. Otra cosa, en la Biblia de estudio de John MacArthur, que algunos de vosotros sé que tenéis, propone una idea interesante acerca del libro y la falta de mención de Dios, ni de Satanás tampoco, y él lo asemeja a una partida de ajedrez, donde los jugadores, y no está intentando decir que es un juego, pero donde los jugadores, Dios y Satanás,
están invisibles y están moviendo sus fichas, digamos, sus fichas humanas. Y viéndolo de esa manera, se puede ver como que Amán hace una jugada y pone en jaque a Mardoqueo y Esther. Pero ellos vuelven a hacer un movimiento suyo y hacen jaque mate a Amán. Se puede ver así, se puede entender de esa manera, y explica también un poco esa idea. Muy bien, un pensamiento final, sacado del libro de Daniel, capítulo 6, versículo 26. El que habla es un rey persa, uno de los reyes anteriores a esta historia de Persia, Darío. Dice, hablando del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y seguro que en la historia de Esther y de Mardoqueo, si supiésemos todos los detalles, veríamos ahí la influencia directa de Daniel, que vivió unas décadas antes. Y fue, por supuesto, una influencia fuerte para Dios en los reyes babilonios y también los primeros reyes de Persia. Muy bien, aunque no podamos identificar específicamente a la mano de Dios en cada acontecimiento de nuestra vida o en nuestra crisis en la que vivimos, sabemos que efectivamente Él reina sobre las naciones de la tierra y que su voluntad prevalecerá. Amén. Ya lo creo que sí. Muy bien, pues nada más. Hasta la próxima. Agur.